Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tema donde revisaremos las funciones principales. Dos de ellas. La función lineal, de la que veremos su definición, su gráfica, puntos de corte, dominio y rango y por supuesto su pendiente. Y la función cuadrática, de la que veremos su definición, su gráfica, vértice, puntos de corte y dominio y rango. Empecemos. La forma general de la función lineal es un término lineal seguido de un término independiente. Este término independiente en ocasiones puede no estar presente, porque su valor quizá es cero. Su gráfica tiene la forma de una recta, así como vemos aquí a la derecha. Y su dominio va a incluir a todos los elementos del eje X, porque como vemos, la gráfica crece tanto para la derecha como para la izquierda, infinitamente. Y el rango va a incluir a todos los elementos del eje Y, es decir, a todos los números reales, porque como vemos la gráfica crece infinitamente hacia arriba y también hacia abajo. El corte en el eje Y de esta recta es exactamente en el punto 4 para el ejemplo que estamos mostrando y está determinado por el valor B, es decir, por el término independiente. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver o deducir de forma directa en qué punto se va a cortar con el eje Y observando simplemente este valor. La pendiente. La pendiente es el grado de inclinación de la recta. ¿Sí? Si la recta tuviera cero inclinación, es decir, horizontal, entonces decimos que la recta tiene una pendiente de cero. Si va aumentando, va teniendo una pendiente positiva. ¿Sí? Hasta llegar a un punto vertical, absolutamente vertical, donde la recta se dice que no tiene pendiente y pasaría a estar de bajada. Cuando ya está de bajada la pendiente de la recta es negativa. ¿Ok? Pero ¿qué significa exactamente la pendiente? Es algo que vamos a revisar en los videos posteriores. Veamos este primer ejercicio en el que nos piden graficar, hallar el dominio, rango y puntos de corte de la función f de x igual 2x menos 4. Esta es la regla de correspondencia de la función. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es hallar algunos puntos de esa gráfica que corresponde a esta función que ya sabemos que es una función lineal, nos tiene que dar una forma de recta, y para ello vamos a usar el procedimiento de la tabulación, que consiste en otorgarle ciertos valores a la variable x que normalmente o preferentemente sean aquellos que están alrededor del cero. Así es que por defecto podemos tomar siempre estos valores y cada uno de ellos reemplazarlos en la regla de correspondencia de la función, ¿sí? En vez del valor de x. Entonces para el primer valor sería 2 por 2, 4, menos 4 es 0. 0 sería el valor que corresponde a la variable y cuando x es 2. Pero cuando x es 1, reemplazamos por 1. 1 por 2 es 2, menos 4 es menos 2. Menos 2 sería el valor de y cuando x es 1. Cuando x es 0, 0 por 2 es 0, menos 4 es menos 4. Ahí tengo entonces el otro valor. Menos 1. Menos 1 por 2 es menos 2, menos 4 es menos 6. Entonces tendría que escribir menos 6. Ahora, menos 2 por 2 es menos 4. Y menos 4, signos iguales se suman, es menos 8. Ahora vamos a ubicar cada uno de estos puntos en el sistema de coordenadas. Empecemos con el primero. 2,0. 2 en el eje X, 0 en el eje Y, está ubicado justo en esta posición. 1 menos 2, 1 en el eje X, menos 2 en el eje Y, está en esta otra posición. Observen lo que estoy marcando en el sistema de coordenadas, en el gráfico. 0 menos 4, 0 en X, menos 4 en Y, está ubicado en esta posición. Menos 1 menos 6, menos 1 en X, menos 6 en Y, está justamente aquí. Menos 2 en X y menos 8 en Y, menos 2 y menos 8 está en esta otra posición. Ahora vamos a unir todos los puntos obtenidos. Y como vemos se ha formado la recta que estábamos esperando.
Continuemos ahora con el dominio y el rango. Ya lo habíamos mencionado, el dominio son exactamente todos los reales para el caso de una función lineal y el rango también son todos los reales. Así es que nada que descubrir, ya tenemos la respuesta. Corte en el eje X. Para hallar el corte en el eje X, lo que tenemos que hacer es igualar la variable contraria, es decir, la y, a 0. ¿Y dónde está la variable y? Veamos nuestra función. En realidad puede ser escrita también en esta parte como y. Entonces la función realmente es y igual 2x menos 4. Como ya hemos indicado, y lo cambiamos por el valor 0. 0 es igual a 2x menos 4. Resolvemos la pequeña ecuación y tenemos que x es menos 4 pasa al otro miembro sumando y luego el 2 a dividir, x es 2. ¿Dónde va a cortar la gráfica al eje x? En el punto, aquí lo tenemos, en el punto 2. Pero el punto y escribirse como un par de coordenadas, así que vamos a decir que es 2 en x y como ya lo habíamos indicado, 0 en y. Vamos a calcular el corte en el eje y. El corte en el eje y lo podemos obtener de forma directa, porque habíamos indicado que el valor que corresponde al término independiente es el corte del eje y menos 4, y miremos aquí, menos 4. Coincide plenamente, pero si quisiéramos seguir el procedimiento convencional, diríamos de que la variable contraria, que es la x, se igualaría a 0. Entonces en nuestra función, que es y igual 2x menos 4, ahora x tendría que ser sustituida por 0. Menos 4, y entonces y es simplemente menos 4, lo que me origina el par ordenado 0, menos 4. Punto de corte en el eje y. Ok, en este segundo ejemplo nos dicen hallar los puntos de corte de la función y luego graficarla. Consideremos que la función, haciendo presente la variable y, tendría que ser así. Esto es y, igual menos 4x más 5. Para hallar el punto de corte en el eje x, entonces colocamos corte en x, que sería igual a tener que igualar la variable contraria, es decir, y, a 0. En la expresión tendríamos 0 es igual a menos 4x más 5. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es reemplazar en la función la variable y. Resolvemos la mini ecuación y entonces obtenemos el valor de que x igual 5 cuartos. Muy bien, ya tenemos nuestro punto de corte en el eje x, que sería 5 cuartos, punto y coma, 0, porque le habíamos dado el valor a la y de 0. Veamos ahora el corte en el eje y. Colocamos corte en el eje y. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer que el eje contrario, la variable contraria, que es x, tendría que igualarse a 0. En la expresión que nos ofrece la función, hacemos el reemplazo y tendríamos y es igual a menos 4, cambiamos x por 0 más 5, entonces y finalmente es simplemente 5. Lo pudimos haber hallado de forma directa solo observando el término independiente, ¿no? Ahora procedamos a graficar. Vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas y a ver, colocamos el sistema de coordenadas que aquí tenemos, ¿ok? Y ubicamos nuestros puntos. Ya saben que son suficientes 2 puntos para poder graficar, pero acá escribamos cuáles son los puntos, ¿no? El segundo punto sería 0x y 5y. Grafiquemos entonces el primer punto. 5 cuartos en su equivalencia decimal aproximadamente es 1,25. Entonces vamos a ubicar su posición aproximada de 1,25. 1 punto, la mitad de la mitad, aproximadamente por aquí. Y el 0. Entonces, como no tengo que moverme nada al eje y,
simplemente ahí estaría ubicado el punto de corte con el eje X. Mientras que el otro, el punto de corte con el eje Y, sería en la posición 5, que está justamente en este punto. Ahora vamos a unir los puntos para tener la gráfica completa de la recta. Y finalmente ahí tenemos nuestra recta.